El dólar vuelve a subir a esta hora en el mercado paralelo unos 12 mangos respecto del viernes y claro, empieza a temblar toda la estantería en un gobierno que sabe que su situación es muy frágil y que falta demasiado tiempo hasta las elecciones como para no hacer nada y a la vez demasiado poco como para poder hacer algo significativo. El Ministerio de Economía parece haber prendido una especie de ametralladora de culpas, como en la película Sin Novedad en el Frente, ¿viste? Así como tirando medio al bulto a ver a qué le pega. Y está disparando para todos lados, a ciegas, para ver si engancha a algún distraído para responsabilizarlo de esta disparada del dólar en el mercado paralelo y del impacto en precios que ya empezó a tener esta disparada. Ustedes saben que el programa Precios Justos es algo que solamente funciona en algunas góndolas de algunos supermercados y que en el resto la dinámica inflacionaria es tan preocupante como lo confirmó el INDEC, que hay que reconocerle, mide correctamente una inflación galopante que en alimentos ya está arriba del 10% por mes. Bueno, eso ahora en abril, por lo menos por la información preliminar que empieza a circular, fue peor que durante marzo. La medición que hace la consultora LSG, que es la consultora que fundó en su momento Martín Lustó, pero que ahora integran otros economistas y que en general nosotros venimos siguiendo porque hace esta medición semanal que es interesante para tomarle el pulso a los precios. Bueno, la consultora LSG detectó una inflación de alimentos del 9,8% en las últimas 4 semanas, según lo que difundió el viernes pasado. Y eso es algo que ya va a reflejar el INDEC cuando pueda hacerlo, pero que en definitiva lo que impacta es en el nivel de pobreza entre los que tienen que conseguirse una canasta básica para llegar con lo que ganan hasta fin de mes, con apenas lo elemental. Bueno, ese impacto en precios es lo que más preocupa, obviamente, al Ministerio de Economía y por eso digo que salió a buscar responsables. La semana pasada, cuando empezó a subir el dólar, el culpable al que todos apuntaban era Antonio Aracre. Antonio Aracre, el jefe de asesores del presidente, que terminó siendo eyectado después de las versiones que entre lunes y martes decían que lo podía reemplazar al propio Sergio Massa. Después de Antonio Aracre, cuando lo echaron a Antonio Aracre, incluso uno de los factores de inestabilidad que se mencionaban desde el Ministerio de Economía era el propio presidente. Al propio presidente Alberto Fernández, que también era apuntado como uno de los que había difundido esas versiones de que Aracre tenía un plan alternativo al de Massa, de que se lo había presentado y demás. Bueno, el presidente se bajó de la reelección a fines de la semana pasada. Y esto, bueno, tampoco evidentemente terminó de enterrar la inestabilidad financiera, la inestabilidad cambiaria y la inestabilidad de precios. Durante el fin de semana apareció otro culpable, Max Capital, una sociedad de bolsa que tiene una cartera de servicios que le brinda a determinados inversores, algunos más sofisticados, otros menos, algunos más grandes, otros menos, y que escribió en un informe que esta semana podía haber una devaluación, que lo tenía preparado Massa para hoy lunes. Bueno, la verdad es que hay muchos que difunden informes entre sus asociados o entre gente que les garpa para conocer sus pálpitos en el mercado financiero. Uno de ellos, uno de los que viene de hacer ese trabajo, es Gabriel Rubinstein, el viceministro de Massa, el secretario de Política Económica. Rubinstein directamente lo que hacía, en vez de escribir un newsletter, era distribuir un audio de WhatsApp entre sus suscriptores, entre los que le pagaban para escuchar lo que él tenía para decir sobre la economía. Y ahí también muchas veces Rubinstein dijo lo que él creía que iba a pasar.
más allá de que algún operador financiero puede tener una mala intención a veces de decir, che, van a devaluar porque compró dólares antes y quiere que devalúen para hacer la diferencia. Ahora, lo que me parece que está pasando es algo parecido a lo que pasó en su momento con Macri, con las PASO en 2019, que dijo, devaluó el mercado porque ganó el Frente de Todos las elecciones, las primarias. Entonces por eso se fue de 42 a 60 el dólar. Pero claro, primero que él lo dejó irse de 42 a 60 porque no quiso poner el cepo que después terminó poniendo más cerca de las elecciones generales. Pero segundo que ya se le había ido en los meses anteriores el dólar de 20 a 42. Y antes de 20 a 42 se le había ido de 16 a 20. Entonces, claro, echar culpas en un momento de devaluación es casi un reflejo de cualquiera que esté al frente del timón de la economía. Lo mismo pasó con Axel Kicillof cuando en 2014 devalúa el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento el dólar salta de 6 a 7 y pico, casi 8, y la culpa se la echan a Aranguren. Juan José Aranguren no era todavía el ministro de los tarifazos de Macri, sino que era el presidente de Shell. Y lo que había hecho Aranguren era importar, en ese momento Shell importaba un montón de combustibles, a un dólar que era más caro que el oficial. Entonces tenían la constancia de que Aranguren había pagado, ponele, 7 pesos el dólar en vez de 6, y entonces dijeron, él fue el que empujó la devaluación. Como si una sola empresa, que encima ni era la más grande de su rubro, con una sola operación pudiera marcar el ritmo del mercado cambiario de todo un país. Bueno, la verdad, ayer domingo salió a advertir el gobierno sobre otros responsables de esta corrida que por ahora sigue sin terminar y que tiene el dólar blue en 456 pesos. Apuntaron a 3 exfuncionarios, a Guido Sandleris, a Hernán Lacunza y a Luciano Laspina. Y claro, estos señores, según lo que difundió el gobierno, al principio sin nombre, después ya deslizando en off el nombre de todos ellos, es que ellos le hablaron al Fondo Monetario para que no le den guita al gobierno del Frente de Todos. Y esto, obviamente, es algo que daña el programa económico, es otra cosa, no es lo mismo que culpar al tuntún a cualquiera, porque estos son los responsables de haber contraído, por ejemplo, la deuda con el Fondo Monetario, que tiene ahora condicionada la economía entre la espada y la pared, y el gobierno no lo dice porque el propio gobierno renegoció con el fondo el año pasado. Pero aún así, aún cuando esto es otra cosa y esto es una responsabilidad que sí corresponde señalar, fue muy penoso verlo a Sergio Chodos de vuelta a hablar, después de haber estado en el freezer durante casi un año, porque era un funcionario importante con Martín Guzmán, pero fue congelado apenas asumió Massa, a pesar de seguir siendo el director por Argentina ahí en el Fondo Monetario. Fue penoso realmente verlo salir en un momento como este, en un momento en el que uno ve cómo se le está escapando de las manos la situación al gobierno. Lo concreto es que las devaluaciones son siempre huérfanas. Acá en nuestro país se viene una fea que puede ser un endurecimiento del cepo, puede ser que efectivamente devalúen, dejen escalar el oficial y hagan de eso una suerte de paravalanchas, frenándolo en algún lado para que los precios también se frenen de algún modo. Lo que sí veo es que en vez de poner la inventiva en reducir el impacto sobre los que menos tienen, sobre eso que compran la canasta básica, están buscando a quién culpar. Y buscar a quién culpar no parece lo más conducente. No es que sea fácil evitar esta crisis, ni surfear tampoco la deuda que dejó como herencia envenenada Macri y que va a condicionar, como acá dijimos miles de veces, no a un gobierno, a una o a 2 generaciones enteras. Ahora, lo que podrían estar haciendo de vuelta es pensar cómo hacer que les pegue menos a los que siempre reciben la peor piña, en vez de andar buscando culpas o chivos expiatorios. Realmente está linda, está buena pero Buenos Aires. Si hay algo seguro es que no sigue habitando ahí la corrida financiera, ni la cambiaria, ni la bursátil, ¿no? Pasa que ¿a dónde vas? Sí, claro, es cierto. No, yo me pongo en el lugar del productor televisivo. El productor. Claro. Pero la verdad que hay que ser un poco ahí más no creativo. Se cocina nada más.
Y ya son de todo por computadora, hay algunas financieras que están acá en Palermo, todo se hace online, ni siquiera tenés que ir a firmar el formulario. Pero en Florida sigue habiendo, yo sigo escuchando cambio. Son más para turistas. Sí, ¿no? Acá en Palermo también hay, fíjate acá en la calle Serrano, donde están todos los hostels, ahí también. Son hay, más boutique. Sí, acá por ahí son más elegantes. Son caves, no son cosas, son caves. Claro, totalmente. Bueno, en fin, está todo el mundo con el Blue a 456, 458. Pero ¿saben qué? La política está pensando en darnos una solución a nosotros. Y de esto nos viene a hablar Gabriela Vulcano. Yo no sé si diría que exactamente una solución nos viene a dar la política, porque hasta ahora no están resolviendo algunos de los principales problemas. Sobre todo para que quienes nos están escuchando, estamos hablándole de internas, contándole quién va a ser el candidato, quién no va a ser el candidato. Bueno, sí importa cuál es el proyecto que van a llevar adelante, tampoco lo tienen muy en claro, ni en la oposición ni en el oficialismo, pero de alguna manera descomprimió dentro del Frente de Todos esta decisión de Alberto Fernández de haberse bajado de la candidatura para presidente nuevamente, y ahora todas las miradas están puestas en Cristina Kirchner. ¿Pero por qué en Cristina Kirchner? No solamente en Cristina Kirchner como potencial candidata, algo que está en duda porque ella ya dijo varias veces que no iba a ser candidata. Se habla mucho sobre el tema de la proscripción, si está proscripta puede ser candidata. Bueno, no tiene que ver solamente con su rol como potencial candidata, como te decía, sino que también es la figura más fuerte hoy por hoy para decidir quién podría ser el candidato. Están todos a la espera de el dedazo de Cristina, a quién va a nominar la vicepresidenta como posible candidato, porque si bien se sigue planteando la necesidad de que haya paso, porque hay varios postulantes, ninguno termina de enamorar, y te diría que ninguno termina de enamorar ni siquiera dentro de los propios sectores de donde salen esos candidatos. Hablamos de Daniel Scioli, hablamos de Agustín Rossi, que todavía no definió si va a ser candidato o no. Hemos hablado también de Eduardo Guado de Pedro, que tampoco termina de convencer. Sí, yo soy partidario de ya ir dejando de hablar de los que ya sabemos que no van a ser candidatos. Porque en serio, de verdad, yo acá... Scioli es como, solo él se cree que puede ser. Sí, pero te puede sorprender porque el gran problema es que hoy por hoy no hay candidato. Al punto que volvió a aparecer como fuerte la versión de que Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, podría llegar a ser el candidato, el que Cristina finalmente diga, sos vos, quieras o no quieras. ¿Por qué digo quieras o no quieras? Porque Kicillof quiere ir por la reelección en la provincia de Buenos Aires, sí, no claro, está interesado en una candidatura presidencial. Bueno, pero también ya ha dicho que si Cristina lo ordena, él va a estar como candidato a presidente o a lo que ella diga. Así es. Y en ese sentido, ¿por qué vuelve a sonar el nombre de Kicillof? Porque realmente es hoy por hoy el candidato más fuerte y el que mejor mide dentro de lo que es el kirchnerismo. No así, no es el candidato de consenso, porque también están buscando un candidato de consenso. Ese candidato de consenso que están buscando por ahora no aparece. Algunos dicen la única posibilidad de que haya un candidato de consenso es que se presente la propia Cristina Kirchner. Y están todos muy expectantes de qué es lo que pueda pasar este jueves en el Teatro Argentino de La Plata, donde Cristina Kirchner va a hablar, va a reaparecer. No es un escenario o un terreno neutral, porque ahí ella hizo su lanzamiento a la candidatura presidencial en 2007, y entonces hay como cierta expectativa de, bueno, va a hacer algún anuncio ahí, va a decir que es ella, va a decir que el candidato es Kicillof o alguno de los otros que hay en danza. A todo esto, el 27 de abril también se cumplen años del triunfo de Néstor Kirchner, ¿no? Sí, así es, eso es otro de los temas que da vueltas por lo simbólico que es. A mí me decían, la verdad es que Cristina Kirchner por ahora sigue manteniendo la candidatura de Sergio Massa, pero Sergio Massa no es tampoco un candidato de consenso, porque es muy resistido por Alberto Fernández y por el sector de
que rodea al presidente de la nación. Entonces ahí es difícil pensar en que haya un candidato de consenso. El que planteó algunas cuestiones o dio algunos indicios de qué es lo que se va a buscar de ahora en más, que Alberto Fernández se bajó de la candidatura, y respecto a cómo tiene que reordenarse el Frente de Todos, fue Máximo Kirchner en el plenario de la militancia que se hizo en Ferro el sábado pasado. Y escuchá lo que dijo, como por lo menos un piso que hay que tener para que los candidatos o el candidato o la candidata tengan en cuenta para pensar un próximo gobierno. Que de cara a lo que viene debemos tener un programa claro, que tenga 10, 15, 20 puntos y el compromiso inquebrantable de cada una de las partes del Frente de Todos de llevarlo adelante definitivamente, para no después tener dolores de cabeza. Bueno, esta idea de tener 15 o 20 puntos de acuerdo para que después no haya diferencias o las diferencias que terminaron teniendo al interior del Frente de Todos, es algo que te digo que suele repetir mucho y que ha propuesto mucho Sergio Massa. No es algo tanto del kirchnerismo que digan, es cierto que Cristina Kirchner en algunas oportunidades dijo, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo con algunos temas centrales, pero refiriéndose más a la oposición y el oficialismo y no tanto puertas adentro. Bueno, acá Máximo Kirchner plantea algo que militó bastante Sergio Massa, ahí podría llegar a hacer una especie de guiño a que el candidato del Frente de Todos podría ser Sergio Massa, pero todavía eso está muy verde. Y el que habló también hoy, después de bajarse de su candidatura, fue el presidente. Habló con Nacional Rock, dijo varias cuestiones, dijo, bueno, candidatos hay muchos, lo nombró a Rossi, la nombró a Victoria Tolosa Paz, también nombró a Scioli, y dijo que eso a mí me llamó la atención porque hasta ahora no lo había dicho de esta manera. A ver. Dijo, también está Guado de Pedro, que representa a los que tienen una mirada distinta a uno. Y habló en varias oportunidades y remarcó que hay dos miradas distintas dentro del Frente de Todos que chocan. Ahí, bueno, él dijo que si Cristina Kirchner quiere ser candidata, puede ser candidata, que es una decisión de ella, que a él para nada le molesta, y que si quiere ser Sergio Massa también puede ser Sergio Massa. Y planteó un tema que llamó también la atención un poco respecto a esto de que las PASO se tienen que hacer sí o sí, y pareció hablarle a Cristina Kirchner cuando todos están mirándola como la gran electora en estas elecciones que se van a dar. ¿Quién, Alberto Fernández? Sí, escucha lo que dijo. Si yo digo que hay que democratizar es porque creo que ya no debe haber nadie que señale un candidato. ¿Le faltó democracia al peronismo, democracia interna al peronismo? Sí. ¿Y en qué lo ves a eso? En todo. En que las listas no se arman teniendo... En que en el 2021 más de 90 listas quedaron fuera de competencia por una decisión política. ¿Quién es que pregunta? Creo que estaba en la entrevista, era con Mex Urtiberea, pero no sé quién estaba preguntándole ahí. Ah, justo, en Nacional Rock. Ah, bien, no, se nota que golpea la mesa también. Porque fue al estudio, que es como una especie, creo, como de cocina, es la casa de Mex. Ah, yo fui varias veces en la casa de Mex, es espectacular, ahí enfrente del Norte, en Caballito. Sí, ahí hace el programa. No, ya no se llama Norte, era, no sé, hace 1000 años se llama Norte. Es el primer supermercado al que fui, ese de la calle de Donato Álvarez. Y estaban creo que en la cocina, y por eso puede ser lo que decís, que golpea la mesa. Sí, pero bueno, es muy fuerte lo que dice respecto de Cristina, ¿no? Sí, porque ahí está diciendo que no quiere que nadie señale con el dedo a un candidato. Incluso él después dice, a mí me eligieron así en 2015. Cristina me eligió y lo anunció a través de un video y no se lo consultó absolutamente a nadie. No, esto no lo dijo con estas palabras, pero sí dijo que él había sido electo de esa manera y que había que democratizar justamente el peronismo, y que quienes decidan quién iba a ser el candidato o la candidata, quién va a ser, mejor dicho, el candidato o la candidata del Frente de Todos, se decida en las urnas.
Así que ahí hay un choque de miradas, más allá de que una dice que no quiere ser candidata, el otro dice que tampoco va a ser candidato. Hay un choque de miradas respecto a cómo se va a definir quién va a ser el postulante del Frente de Todos. Unos creen que tiene que ser decidido por Cristina Kirchner y que va a ser el candidato de consenso y único candidato. Y desde el otro lado, desde el lado de Alberto Fernández, dicen no, hay que resolverlo en las PASO. Y el problema es que si Cristina Kirchner no va a ser la candidata, no hay posibilidad de que haya un candidato o una candidata de consenso. O sea que supuestamente la renuncia de Alberto Fernández venía a ordenar al oficialismo electoralmente, pero no lo hizo tanto, ¿no? No lo hizo tanto.